Buenas tardes a todos. ¿Cómo están los que ya están conectados? Si pueden, me confirman si se escucha bien. Una señal. Perfecto. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a todos los que ya están conectados. Saludamos a la embajadora Elisa Trota, a José Guillermo Godoy, presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, a nuestros invitados para el panel de hoy, Jofrana González y Osvaldo Avendaño. Y bueno, a todos los que nos han venido acompañando durante estos días de lo que ha sido el ciclo Comunicar en Dictadura, que comenzó el día lunes y lo estamos finalizando el día de hoy con la sesión. Un ciclo muy importante en donde hemos logrado visibilizar cómo los regímenes autoritarios y no democráticos atentan contra los medios de comunicación y en donde hemos podido aproximarnos, digamos, de primera mano por el testimonio de periodistas, políticos o protagonistas de lo que ha sido la persecución contra los medios, tomando como ejemplo lo que ha sido el modelo hegemónico de comunicación del régimen venezolano. Hemos visto todas las acciones que se han cometido contra la libertad de prensa, la libertad de comunicación y contra los medios de comunicación y los canales tradicionales de comunicación. El día lunes estuvimos hablando sobre la historia de la comunicación en los últimos 20 años en Venezuela, con un panel de lujo, como el de todos los paneles que hemos tenido. Nos acompañó el periodista Carlos Acosta y la diputada Amelia Belisario. El día de ayer estuvimos hablando sobre la importancia de las redes sociales para la comunicación. Nos acompañó en el panel el señor Willy McCain, que es un semiólogo y agitador cultural venezolano que siempre nos invita a la reflexión, y también la periodista argentina Carolina Amoroso, que ha sido una de las periodistas no venezolanas más comprometidas con nuestra causa. El día de hoy, para ya hacer los pases y comenzar con la jornada, también nos acompañan dos periodistas venezolanos que van a estar hablando sobre el tema que nos convoca, que es el rol de la diáspora en comunicar lo que ocurre en Venezuela. Antes de ya comenzar, queremos darle un agradecimiento a nuestros aliados estratégicos de la Fundación Naumann y la Fundación Federalismo y Libertad por acompañarnos en la realización de este ciclo de presentaciones y sobre todo por, como lo hemos dicho antes, mostrar su acompañamiento y su compromiso con la lucha por la democracia venezolana. José Guillermo Godoy, que es presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, va a dar unas palabras de saludo y también un poco para cerrar lo que ha sido este ciclo antes de comenzar formalmente con el panel. Bueno, muchas gracias. Van a ser 3 jornadas muy importantes de trabajo para nosotros. Estamos muy agradecidos a Jofrana y Osvaldo por acompañarnos y cerrar esta jornada. Para nosotros, la libertad de prensa, las voces que transmiten la libertad y la información son claves, son críticos para la construcción de una sociedad democrática y abierta, sobre todo en contextos de ruido informativo, en contextos de noticias falsas, trabajar en la libertad de prensa y también apoyar a todos aquellos comunicadores que lo hacen en contextos tan adversos, en tiempos tan turbulentos, para nosotros es clave. De hecho, toda esta semana le estamos dedicando a la cuestión prensa. Mañana comenzamos nuestra 6ª edición del foro Nuevos Desafíos del Periodismo, que van a también estar expertos muy importantes, desde el subdirector del diario La Nación, Fernán Zaguier, hasta Martín Caparrós, una cantidad importante de periodistas, el director de Medios de España, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA, que es la asociación de prensa más importante de la Argentina. Y esperamos que ese foro también lo podamos llevar a Venezuela, que es una propuesta que le hice a Elisa y a todo su equipo para seguir trabajando estos temas. Así que, bueno, solamente agradecerle a la embajadora, a vos, a tu equipo, a los panelistas. La verdad que ha sido una jornada muy fructífera y todo este material va a estar disponible en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube, porque es un material de consulta permanente, así que esperemos que esto lo podamos seguir haciendo e intensificando nuestra cooperación en un futuro. Así que gracias en nombre de la Fundación Friedrich Naumann y de la Fundación Federalismo y Libertad por todo el trabajo.
Muchas gracias, José Guillermo. Bueno, más bien gracias a ustedes por todo el trabajo que han hecho en conjunto con nosotros. Como bien lo comentaba José Guillermo, todo lo que va a ser la transmisión de hoy la vamos a estar, digamos, replicando también en las redes sociales de la embajadora Elisa Trota, y también se va a estar transmitiendo en el canal de YouTube de la Fundación Federalismo y Libertad, así como las charlas que hicimos anteriormente. Antes de ya comenzar con nuestro panel de expertos, la embajadora Elisa Trota va a también dar unas palabras de introducción e inicio. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Porque veía un comentario que no se escuchaba bien. Gracias, Charbel, por el pase. Es un placer para mí estar nuevamente hoy con ustedes en este tercer y último encuentro del ciclo de charlas que decimos titular Comunicar en Dictadura. Y justamente decimos ese título porque quisimos orientar todas estas presentaciones hacia la mirada de los periodistas y los protagonistas de esta lucha de ya 2 décadas contra el régimen opresor, que desde sus inicios, primero con Chávez a la cabeza y luego evidentemente con Maduro, tuvieron la clara y tienen la clara intención de exterminar la libertad de expresión. Han sido 20 años de ataque a la prensa, a los medios, a los periodistas e incluso a cualquier persona que haya tuiteado o escrito algún WhatsApp que a la dictadura le incomode. Y por eso las valiosísimas presentaciones de Carlos Acosta, de la diputada Belisario, de Willy McKay, de Carolina Moroso, y hoy además de Osvaldo Avendaño y Jofrana González, a quien quiero agradecerles nuevamente y muy especialmente, han sido y serán parte de la memoria histórica de los últimos años, contada desde la perspectiva comunicacional. Bueno, nuevamente además agradecer, como siempre, a todo el equipo que trabaja para estos encuentros, así como a la Fundación Federalismo y Libertad y a la Fundación Naumann, que nos han apoyado siempre para lograr estos espacios que además en estos momentos son tan imprescindibles para los venezolanos y para nuestra causa. Con esto vamos a cerrar, como les decía, este ciclo de charlas que tratan justamente, además de la importancia de comunicar desde la diáspora venezolana para explicar, para retratar lo que sucede dentro de Venezuela. Muchas veces al narrar los hechos, como hicimos en el primero de estos conversatorios, o al escribir lo que está pasando en las redes sociales, como desarrollamos ayer, hay personas en otros países que siguen dudando o que no terminan de entender tantas cosas que pasan al unísono en Venezuela. Por eso la diáspora hoy, además, la migración, la segunda migración más grande del mundo, más de esos 5 millones de venezolanos que tuvieron que huir del chavismo y de los cuales hoy más de 200.000 se encuentran en Argentina, son un registro vivo de todo lo que está pasando y sigue pasando en Venezuela. Yo justamente siempre lo digo en mis presentaciones, en las entrevistas, que tal vez es muy interesante escuchar a expertos, como lo vamos a hacer hoy con Jofrana, como lo vamos a hacer con Osvaldo, tal vez en mi caso a diplomáticos que podemos contar específicamente y narrar lo que está sucediendo con cifras, con estadísticas, pero que seguramente cualquier persona aquí en Argentina que salga a la calle a comprar algo en el kiosco o a comer a algún lugar se va a encontrar con un venezolano. Y si le pregunta, le va a contar lo mismo que le estamos contando nosotros. Palabras más, palabras menos, es justamente el registro irrefutable de la represión de un régimen dictatorial, criminal y desalmado. Y sin la diáspora y sus denuncias y su valentía, tal vez hoy no hubiésemos logrado que tantos países apoyen nuestra causa e incluso creo que han sido fundamentales para poder ayudar en el informe emitido recientemente por la misión de Naciones Unidas, que además describe a profundidad las torturas, las desapariciones, los asesinatos del régimen de Maduro, y que la diáspora ha ido colaborando con muchísima de la información proporcionada por los venezolanos que han huido. Así que por eso, una vez más, muchas gracias y buenas tardes a todos.
Muchas gracias, Elisa, por la introducción. Les recordamos a todos los participantes que al finalizar las presentaciones de nuestros invitados van a poder hacer las preguntas que quieran por las exposiciones que nos traen el día de hoy en el chat, y bueno, ellos después van a poder hacer un intercambio con ustedes para poder aclarar cualquier inquietud o reflexión que nos quieran dejar. Le vamos a dar el pase a alguien que teníamos miedo de que no nos pudiese acompañar el día de hoy por temas de electricidad, que es Jofrana González. Por suerte hoy nos está acompañando. Jofrana es periodista venezolana con más de 12 años de experiencia en medios audiovisuales. Los últimos 8 años los desarrolló como jefa del área internacional desde Colombia en un canal local. Jofrana fue parte del equipo de RCTV en su primer cierre, posteriormente RCTV Internacional y segundo cierre, y en su salida del aire. Venezuela volvió a recibir nuevamente a Jofrana hace un año y fue parte del equipo de Caraota Digital como directora internacional. Actualmente colabora con el equipo del diario para temas nacionales e internacionales. Así que bueno, tenemos una experta en el tema de comunicaciones y periodismo. Jofrana, te damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto de compartir y ser parte de este panel, de ser parte de colegas que están alrededor del mundo y que bueno, que me hayan tenido en cuenta para, como decía la embajadora, tratar de explicar y tratar de extrapolar lo que es la realidad de los venezolanos que nos encontramos fuera, que nos han tocado ir y venir, y que en mi caso particular, hace un año, como bien lo comentaba en la introducción, he decidido regresar al país. No ha sido una decisión fácil, les voy a ir comentando a lo largo de lo que vayamos hablando, pero aquí estamos y esperemos que la luz y la conexión a internet nos los permita mantener. Bueno, básicamente el papel de los que somos periodistas fuera de Venezuela empieza en el momento en el que uno, como persona, empieza a asimilar lo que significa ser parte de una diáspora, lo que significa ser parte de esa población inmigrante que hay, no solo en mi caso, que fue Colombia el país que me recibió, sino que cuando eres inmigrante y lo asumes como una posición, como una condición realmente, cambian muchas cosas. Cambian muchas cosas en cuanto a la perspectiva de cómo empiezas a verte dentro de una nueva sociedad a la cual te tienes que adaptar. Es una nueva sociedad a la cual te tienes que tratar de incluirte, de alguna manera acostumbrándote y empezando a conocer cuáles son esas costumbres, cuáles son las tradiciones, y es un proceso que no es fácil. En mi caso particular, voy a hablar desde mi experiencia. Yo llegué a Colombia en el año 2012, cuando había un proceso de primarias dentro de la oposición en Venezuela. Me llaman justamente para un canal de noticias allá porque no tenían una persona que conociera desde afuera el tema de Venezuela. Yo previo a eso había salido a Estados Unidos a estudiar inglés porque se vino todo el proceso de cierre de RCTV y la decisión fue, bueno, vamos a salir a estudiar, a ver qué sucede y conocer otras experiencias. Ese fue realmente el motivo por el cual yo salgo inicialmente de Venezuela, a estudiar y esperar a ver qué pasaba después del cierre de RCTV, que marcó, creo yo, un antes y un después dentro del periodismo venezolano, un antes y un después dentro de la comunicación, que son dos cosas totalmente distintas, y un antes y un después dentro de los medios de Venezuela. Y en ese interín se presentó la oportunidad de ir a Colombia y por supuesto acá no cambiaba mucho el panorama para los medios y no, era una oportunidad que no se podía desperdiciar. Y es por eso que yo llego a Colombia en ese proceso político acá en Venezuela en el 2012, cuando se habían hecho las primarias. Y estuve allí aportando desde la parte de periodista venezolano todo lo que había aprendido en RCTV, todo lo que era el proceso de producción, de poner al aire programas en vivo, etc. Y allí me fui enfocando. Y bueno, lamentablemente las cosas, el panorama político acá no cambiaba. Conocemos muchos el proceso que se llevó con las primarias, elecciones presidenciales posteriores, etc.
Y bueno, ya se iba cerrando como que la perspectiva de regresar. Poco a poco se me fue abriendo camino dentro de este canal local en Colombia y las oportunidades se fueron abriendo. Decidí quedarme después de hacer trámites de visa, porque eso es otra cosa. Cuando uno logra salir del país, digo logras, es porque cuando tomas la decisión de irte, tiene que ser una decisión con los pies en la tierra. No es fácil para todos salir. ¿Por qué? Porque tienes que dejar familia, porque tienes que dejar planes, porque tienes que dejar amigos. En el 2012, cuando yo me fui, todavía había mucha gente aquí y para mí era muy complicado salir y voltear y decir, Dios mío, o sea, salí sola. No tenía nadie afuera y era a ir a conocer una experiencia totalmente diferente. Ya con el pasar de los años, empiezas a ver a qué gente llega y que esa gente son tus colegas con los que tú te encontrabas en la calle haciendo reporterismo o labores de producción. Y empiezan a preguntarte cómo te está yendo, cómo hacer, cómo me puedes ayudar. Y estando allá, no es fácil si no tienes papeles, allá y en cualquier país. Si quieres entrar dentro de las condiciones legales y tratar de buscarte camino, tienes que hacerlo como debe ser. Y ese proceso tampoco es fácil. Y no todo el mundo le habla claro a los amigos o a los familiares que se van. Y eso es parte de lo que yo creo que ha sido un punto de quiebre en la forma de salir del venezolano. El venezolano de hace unos años para acá sencillamente se vino esa oleada de que hay que irse porque no importa dónde ni cómo, pero hay que salir, pero lo veía más como una situación de desespero y un escape, una huida, como decía la embajadora Trota. Era huir de la situación que nos rodea en Venezuela. Y esa huida a veces trae consigo unas situaciones de vulnerabilidad afuera, en otros países, a las que la diáspora se tiene que enfrentar. Y lamentablemente por las condiciones políticas venezolanas no tienes la asistencia de un consulado o de una embajada para tú llegar y decir, mira, soy un venezolano, acabo de llegar, ¿qué debo hacer? Más por las condiciones como salimos, en una situación política donde no es reconocido un gobierno por más de 60 países, pero sí es reconocido otro por esos mismos 60 países. Hay una situación vulnerable a la cual no todo el mundo sabe cómo atender, y el que se va solo es distinto al que sale con toda la familia y los hijos. Entonces, todas estas condiciones son las que uno, cuando salió años atrás, empiezas a enfrentar y empiezas a ver. Y es allí donde yo creo que es importante el papel de los que somos comunicadores, de los que somos periodistas, para tratar de orientar, quizás encaminar o hacer visible lo que se vive de los venezolanos en el exterior. Cuando eres comunicador y empiezas a recibir todas esas historias a tu alrededor, mucha gente te dice, pero es verdad, tal como decía la embajadora, pero es verdad que eso pasa allá, pero es que es verdad lo que uno ve, pero es que es verdad lo que se dice. Y entonces ahí es nuestra función principal. Como periodistas, como comunicadores, uno tiene que ser responsable y hablar con la realidad de la situación. En este caso hay que decir lo que es cierto, lo que sí sucede. Hay un éxodo de venezolanos de manera masiva. Los sueños y las ganas de buscar oportunidades son un motivo más que suficiente. Hay otros que lo hacen sencillamente porque ya se fue uno y le fue medianamente bien, entonces ya tengo esa experiencia, déjame ir yo a probar, pero es una decisión que no es fácil. Yo soy de las que le recomienda que el que vaya a salir lo haga de manera organizada. ¿Por qué? Porque afuera el ambiente no es fácil, es hostil, debo decirlo. Nosotros los venezolanos no estamos acostumbrados a ser los que salimos. Siempre fuimos un país que recibió gente y quizás eso es lo que nos hace tan complicado el irnos a otro país
y acostumbrarnos a otras cosas. Además, la forma de ser del venezolano quizás es tan desenfadada, tan ligera, que eso no cala bien en todas las sociedades. El que pueda estarnos escuchando y que esté quizás no solo en Colombia, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en los mismos Estados Unidos, se podrá certificar o no lo que yo estoy diciendo. Y pienso yo que justamente es allí donde radica, como digo, esa función de servidor público, porque al final los comunicadores sociales y los periodistas somos servidores públicos. Convertirnos en ese canal, en ese puente entre esas historias que llegan de manera ordenada o no, y lo que son o representan esas sociedades a las cuales tenemos que empezar a adaptarnos. Y es allí donde se hace justamente ese enlace. Yo desde la palestra que tenía en Colombia, tenía un programa de acontecer internacional. Cuando empezó ese éxodo masivo de venezolanos, le dábamos mucha cobertura al tema. Y a veces quieres expresar tanto y gritarle al mundo tanto lo que estamos pasando, que se siente a veces la pasión. Y ahí es donde entonces entra el rango entre lo que yo vivo como venezolano, ciudadano, persona, y lo que percibo siendo periodista. Entonces es una delgada línea que hay que cuidar, que hay que mantener, pero que debemos saber utilizar en el buen sentido para extrapolar y hacer visible lo más posible la situación de Venezuela. Eso en cuanto a al estar fuera. Ahora les hablo desde mi perspectiva de haber regresado. Yo regresé por motivos netamente personales. A mí en Colombia me fue muy bien profesional y personalmente. Yo regresé porque mi esposo está aquí y decidí volver para probar qué íbamos a hacer, cuál iba a ser el plan. En este camino vienen unos bebés en camino. Y bueno, cambió todo el panorama. Creo que estamos perdiendo a Jofrana. Bueno, parte de lo que tenemos que lidiar con la situación en Venezuela, la falta de servicios, la falta de poder conectarse a Internet. Ya teníamos, digamos, algunos problemas que buena parte del país no tenía servicio eléctrico, no tenía acceso a servicio eléctrico, así que probablemente tengamos algunas limitaciones con ella. No sé si podemos retomar el contacto ahí. Sí, ahí nos están confirmando que más de la mitad de Caracas está sin luz. Bueno, para continuar con la charla, le vamos a dar el pase a nuestro segundo panelista invitado. En caso de que Jofrana se pueda volver a conectar, después la sumamos para que pueda culminar con su presentación, pero sí le podemos ir dando continuidad a la charla. Osvaldo Avendaño es periodista venezolano, está residenciado en Buenos Aires. Es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene 5 años de experiencia reporteril en medios de comunicación como Efecto Cocuyo, Globovisión, El Universal, Circuito AM y FM Es Noticia, Infobae y La Vida de Nos. Está especializado en la fuente parlamentaria y economía, actualmente cubriendo información y noticias de la migración venezolana en el micrositio Venezuela Migrante de Efecto Cocuyo. Un número más de la diáspora tratando de visibilizar la realidad de los venezolanos migrantes. Así que bueno, tiene amplia experiencia y está muy metido en el campo del tema que nos convoca hoy. Osvaldo, tienes la palabra. A ver, está silenciado. Hola, Charbel, y bueno, todos los que están escuchando están conectados acá. Lo primero es agradecer la invitación y poder participar en este ciclo de ponencias que está haciendo la Embajada de Venezuela aquí en Argentina. Agradecimiento también a Elisa Trota por la invitación y al resto del equipo. Y bueno, como comentaba justamente, lo que sucede con Jofrana es parte del día a día de Venezuela, de los problemas sociales y económicos, de acceso a servicios como es la luz, la electricidad. Y bueno, lo estamos viendo en tiempo real qué sucede en Venezuela, ya que ella se encuentra allí. Hoy lo que yo quiero compartir con ustedes es desde el lado del periodismo, más allá de convertirnos en los puentes de comunicación, como bien lo decía Jofrana, entre la realidad
y lo que ocurre en Venezuela es mostrar qué significa esta diáspora venezolana y cómo desde el periodismo puede funcionar para explicar lo que pasa en el país. Les voy a compartir una presentación, por favor avísenme cuando la estén viendo. Allí la estoy compartiendo. Por favor avísenme cuando la estén viendo, por favor. Ya, se puede ver perfecto, Osvaldo. Ok. Bien, la importancia de la diáspora venezolana para contar lo que sucede en el país. Como lo decía Charbel al comienzo, actualmente yo le estoy dando cobertura a lo que es las historias o lo que sucede con los migrantes venezolanos que se encuentran en diferentes partes del mundo. Como vemos, los venezolanos en el mundo, que lo decía Elisa, la embajadora Elisa, al principio de sus palabras de bienvenida, somos 5.098.473 venezolanos que estamos distribuidos en todo el mundo. Esto es información actualizada a lo que plantea y lo que informa la plataforma del monitoreo de la migración venezolana en la ONU. Pero más allá de la cifra, ¿qué significa este número? Este número yo lo categorizo en 4 aspectos que los podemos analizar. 1, que existe una crisis política, económica y social. 2, que ese número crudo es una información que cuando hacemos el doble clic encontramos narrativas de historias de migración y que esa narrativa de historia de migración se convierten en embajadores de la información, que a su vez esos embajadores de la información sirven para hacer las comparaciones respectivas en los países receptores. Entonces, ¿para qué nos sirve entender la migración venezolana y la diáspora venezolana? Bueno, sirve para entender la situación del país, sirve para entender los porqué de la situación de la migración y sirve para entender también algunas realidades de otros países que puedan servir para comparar con Venezuela. Entonces, para avanzar un poco con esta idea que quiero desarrollar con ustedes, en la parte de la crisis política, económica y social, la principal pregunta que se le hace a los venezolanos es ¿por qué emigraste? Todos los que somos migrantes, sea en Argentina, sea en España, sea en Estados Unidos, sea donde sea, la principal pregunta que se le hace es ¿por qué emigraste? Normalmente la respuesta, esto lo puedo decir con certeza, con base a los diferentes artículos que he hecho de la migración venezolana y por experiencia propia también, la respuesta es común en todos los migrantes. Puede ser por temas económicos, políticos o sociales, y es una pregunta que se repite tanto en entrevistas periodísticas como en conversaciones entre amigos, en la interacción con ciudadanos nativos de otros países y hasta en entrevistas de trabajo. Pasa que cuando entrevistan a un venezolano en algún punto o en alguna empresa, siempre le preguntan, bueno, ¿por qué migraste? ¿Qué pasó? Porque hay una necesidad genuina de entender por qué una persona abandona su país de origen. Y las razones pueden ser diferentes. Aquí comparto con ustedes algunas de las citas de los trabajos que hemos hecho y que he publicado sobre la diáspora venezolana. Por ejemplo, al preguntarle por qué migraste de Venezuela a Ana Vanessa Marváez, ella explicaba que trabajaba en Fuerte Tiuna y estaba sometida a la presión política en el país, en lo que esta presión empezó a verse dentro del sistema. El sistema es el sistema de orquesta venezolano que es reconocido internacionalmente. Y antes de asfixiarme o que se me volara algún tapón y dijera algo que no me perjudicara, decidí irme. No aguantaba la carga política. Yo quería tener hijos, hacer una familia, pero no en esa Venezuela. Aquí con esta simple cita estamos viendo que por razones políticas, por no seguir o no comulgar con los ideales del gobierno venezolano, Ana Vanessa Marváez decidió migrar del país, decidió abandonar Venezuela porque no era la Venezuela que quería para sus hijos. Entonces estamos viendo cómo por pensar diferente o por no comulgar con lo que los ideales del gobierno venezolano, bueno, de la dictadura venezolana, una persona decide abandonar el país y hacer su vida en otro lugar. Después tenemos otra cita de Marlene Ramos que dice, salí por la situación del país, pensar que si tienes que salir a la calle no sabes si el que está detrás te va a robar. Quieres salir, pasear y no puedes por los niveles de inseguridad del país.
Esto es una razón totalmente social por los niveles de inseguridad en Venezuela. En los últimos 10 años hemos visto cómo el índice de delitos en el país ha aumentado y cómo las personas no se encuentran seguras o no se sienten, no es una sensación de seguridad, no, sino es una realidad. No es una sensación de inseguridad como quizás los desean algunas veces desde las plataformas comunicacionales, que bueno, que es una sensación y que no existe. Sí, sí existe la inseguridad en el país y cuando se le pregunta a los venezolanos por qué emigraste, ellos dan parte de esto. Hay otros testimonios quizás que son más crudos y te dicen, mira, salí porque me intentaron secuestrar, salí porque me robaron más de 2 veces, pero el factor en común es el tema de la inseguridad y por lo tanto esta es una variable social. Después si vemos otra cita que quiero compartir con ustedes, de Andrés Quintero: salí de Venezuela porque no podía desarrollarme como persona. El sueldo no te alcanza, los precios subían todos los días. Y aunque aquí no trabajo de mi profesión, lo que gano me da para mantenerme y mandar dinero a Venezuela, a mi familia. Esto es una razón económica que da fe de la crisis política, económica y social de Venezuela, en donde una persona que tenía una profesión que de acuerdo con las cifras de la última encuesta de calidad de vida de los venezolanos de la Universidad Católica Andrés Bello, la Simón Bolívar y la Universidad Central, aproximadamente el 40%, casi el 50% de los venezolanos de la diáspora venezolana tienen algún título universitario y tienen un grado de profesionalización alto. Vemos que esta persona en el país en donde se encuentra no está trabajando de su profesión, pero le permite mantenerse y mandar dinero a Venezuela, que es una realidad que no puede hacer viviendo en Venezuela de su profesión. Entonces aquí vemos la parte económica y la parte personal también, que están buscando un desarrollo personal por encima del profesional. Entonces ahí estamos viendo, por lo menos con estas 3 citas, que sirve para entender un poco la crisis política, económica y social, y no es como dice la dictadura venezolana, que no existe o que son factores injerencistas. Son los mismos ciudadanos los que están diciendo y están dando estas razones, que quizás no quieren saber de política, no hablan de política, pero a través de sus testimonios están dando fe de lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, un poco lo que venía comentando, ¿qué tienen en común estas respuestas? ¿Cuál es el rol acá en los periodistas? ¿Qué tenemos que hacer desde la comunicación? Bueno, el trabajo nuestro de los periodistas es que con estas respuestas estamos haciendo la memoria histórica, como bien decía Elisa Trota, la embajadora Elisa Trota, al comienzo de la ponencia, que con estas respuestas nosotros estamos recopilando lo que es la realidad venezolana. Hay un reconocimiento de una crisis política, económica y social en el país, una realidad que quienes ostentan el poder actualmente se niegan a aceptar o la justifican como una consecuencia de factores externos, que es la injerencia. Sin embargo, cuando en el día a día los venezolanos hablan con otras personas, interactúan con el resto de las personas en los países receptores, no se escucha el argumento de la injerencia, sino que se escuchan los argumentos propios, porque son las historias propias de los venezolanos lo que le cuentan a los demás. Las personas reconocen que salieron de Venezuela porque era imposible vivir allí, y cada uno de los integrantes de la diáspora venezolana, que como veíamos está cuantificada en más de 5 millones de personas, coinciden en esta respuesta total o parcialmente. No es solamente un argumento, sino que es una realidad, una historia de vida con la que se puede entender la realidad del país. Después pasamos a lo que son las narrativas de las historias de migración, y que esto es importante, más allá de los periodistas actualmente, más allá de procesar el dato duro, hay 5 millones de venezolanos en el mundo, hay un índice de inseguridad de tanto por ciento, la inflación es del tanto por ciento. Los números por sí informan, sí, pero es un dato duro que nos genera empatía. Y el rol nuestro de los periodistas el rol es desagregar ese dato y poder entenderlo. Y es allí en donde tenemos que jugar con las narrativas de la historia y utilizando la migración venezolana desde diferentes puntos de vista para poder darle a entender al mundo, a los países receptores, a las organizaciones no gubernamentales, a los organismos internacionales, qué es lo que está pasando en Venezuela.
el rol de los periodistas, o sea, periodistas viviendo en Venezuela o viviendo en otras partes del mundo, es explicar lo que ocurre en Venezuela sin tratar de tener un sesgo. Solamente describir la realidad, y si queremos generar empatía, lo mejor que podemos hacer es a través de la narración. Entonces, bueno, más que cifras, son historias de migrantes. Tenemos historias positivas y tenemos historias negativas. En las historias positivas vemos historias de resiliencia, que son historias de adaptación. Por ejemplo, acá en Argentina veíamos historias hace 2 años aproximadamente del abuelo delivery que se convirtió en viral, y era un venezolano con experiencia en la industria petrolera y que migró hasta Argentina y vino hasta acá para buscar calidad de vida. ¿Y qué hizo? Se adaptó en el trabajo que consiguió y estaba haciendo de delivery para una de las principales aplicaciones de entrega a domicilio que hay aquí en Argentina. Entonces, esas son historias de vida que nos muestran, historias de migración que nos muestran la resiliencia que tiene el venezolano en el país receptor. Después tenemos narrativas de historias de migración en la parte de contribución, que vemos que son aportes culturales, económicos y hasta políticos de los migrantes en el país receptor. Aquí vemos, por ejemplo, la labor que está haciendo, por ejemplo, una de las coberturas que estoy haciendo actualmente es la de los músicos venezolanos migrantes, y estamos viendo cómo los músicos que forman parte del sistema de orquesta venezolano han migrado y están en diferentes partes del mundo. Lo que han hecho es contribuir con su experiencia a esa sociedad y replicar parte de lo que aprendieron con el sistema de orquesta, y están hasta haciendo nuevas enseñanzas o nuevos aportes culturales en los países receptores. Esto va un poco ligado también con narrativas de la parte de enseñanza, de cómo utilizan el talento venezolano los países receptores para aplicar sus experiencias o esos conocimientos que tienen y mejorar o poder tener resultados óptimos a través de la experiencia de los venezolanos. Esas son historias de enseñanza que podemos ver, o casos tan sencillos como historias de éxito. Lo más reciente, tenemos venezolanos que han ganado concursos de MasterChef en diferentes partes del mundo, como Uruguay, el último que ganó es en Hungría. Tenemos músicos venezolanos también que se han ganado premios. Tenemos reconocimientos de nuestros compatriotas, de nuestros paisanos, que están en otras partes del mundo y que están teniendo éxito. ¿Y qué nos dice todo esto? Que bueno, lastimosamente son casos de éxito, son casos de contribución, son casos de enseñanza y de resiliencia que no se están aplicando en el país y que lo están aprovechando los países receptores. Es una forma de explicar desde contados de la parte de historias positivas, de bueno, cómo se está desarrollando el venezolano más allá de sus fronteras o más allá de su país natal. Si vemos otras historias, pero desde el lado negativo, vemos que la migración, a través de la migración venezolana, podemos contar historias de los refugiados y los perseguidos políticos, como lo son casos de políticos que han tenido que huir del país por la persecución, o los refugiados que son venezolanos que no están con las condiciones necesarias para migrar y solicitan algún tipo de asilo o algún tipo de figura legal internacional para que les den amparo en un país receptor. Hemos visto actualmente el COVID, la pandemia del COVID-19 evidenció una realidad en el país, como en el mundo, como lo son la de los varados y los repatriados. Los varados, bueno, son venezolanos que quedaron atrapados en el país en donde estaban temporalmente y no pudieron regresar a Venezuela, y actualmente se encuentran varados, y la dictadura no gestiona algún tipo de solución para poder llevar a Venezuela a esos venezolanos. Y también se han visto historias de repatriados que son venezolanos que no tienen las condiciones, porque en principio tuvieron que salir de Venezuela porque diferentes motivos, la crisis económica, política y social, tuvieron que emigrar, quizás no hicieron una migración planificada o por otras condiciones no se encuentran en las condiciones para mantenerse en el país receptor y están solicitando ser repatriados.
con esto hemos visto cómo la dictadura les coloca condiciones e inclusive les cobra algún tipo de servicio o algún tipo de fee, por así decirlo, para poder regresar al país, en donde tienen que pagar también por el pasaje de regreso, y les colocan condiciones totalmente inalcanzables para la mayoría, para que puedan regresar a su país de origen. También vemos historias negativas como son estereotipos en donde se evidencia la xenofobia y la generalización de los venezolanos por culpa de acciones de unas minorías, en donde esto involucra a lo que es la diáspora venezolana. Lo vimos hace un año y medio aproximadamente en Perú, y que son realidades que se viven en países latinoamericanos y en otros países también. Y también vemos narrativas de los migrantes venezolanos, que son los desempleados y los indocumentados. Con la crisis de la pandemia, hemos visto cómo venezolanos se han quedado sin trabajo, y también estamos viendo cómo por ineficiencia del gobierno y de la dictadura venezolana no se pueden acceder a los papeles como lo es el pasaporte o la prórroga del pasaporte, y hay muchos migrantes venezolanos que se encuentran indocumentados en las diferentes partes del mundo. Entonces, con quizás estas 8 aristas, 4 positivas y 4 negativas, son diferentes miradas de cómo los periodistas abordamos actualmente la migración venezolana en el mundo. Si pasamos acá, ¿qué nos quiere decir esto? Las historias de los venezolanos, estas narrativas. Bueno, ahí se siguen conectando personas, les pedimos disculpas por un inconveniente técnico, se cayó la sesión con la que veníamos haciendo la transmisión, estamos esperando que Osvaldo se conecte para que pueda retomar la presentación y hacer el cierre de su charla, para que así también Jofrana pueda culminar parte de su presentación, que también lamentablemente por problemas de conectividad se interrumpió la conexión, así que estamos esperando que pueda retomar Osvaldo. Por suerte se están conectando las personas bueno, estaban escuchando parte de la charla. Bueno, para no hacerlos esperar, me parece bien que pueda tomar nuevamente la palabra Jofrana para darle continuidad a lo que venía comentando inicialmente, y luego cuando se pueda volver a conectar Osvaldo, él va a continuar con su presentación, así no demoramos la jornada. Gracias, Jofrana, y bueno, nuevamente disculpas a todos por este inconveniente técnico, son cosas con las que estamos lidiando en el marco de la pandemia. No, gracias a ustedes, y bueno, básicamente lo voy a hacer muy rápido para evitar no comerme más tiempo de Osvaldo. Les comentaba lo que es estar de regreso en Venezuela bajo las circunstancias actuales. Afortunadamente tuve la oportunidad de venir y conseguir trabajo de inmediato. Cuando regresé a Venezuela, allí tuve la oportunidad incluso de trabajar como corresponsal para medios internacionales, incluso para medios argentinos, que siempre han sido muy receptivos con el tema de Venezuela. Y en ese interín, todo lo que fue el año pasado y ahora este año, que estaba ya con Caraota Digital y las colaboraciones con el diario, en marzo arrancó este confinamiento, la pandemia, y por supuesto eso nos trastocó la vida a todos y la dinámica que llevábamos. Entonces, en el marco de lo que ha sido regresar a Venezuela, readaptarme también, porque eso toca de hacerlo, venía de un país donde no había problemas de agua, no había problemas de luz, no había problemas de transporte, como decía Osvaldo dentro de sus cifras, el tema de la inseguridad no se convertía en algo que estaba allí al acecho constantemente, sino que yo podía en Bogotá caminar las calles a las 10 de la noche, no es que estaba totalmente desentendida de mi nivel de seguridad, pero podía caminar pendiente y sabiendo que iba a llegar a la casa en cualquier momento. Y retornar y venir, debo confesarlo, a mí me cuesta mucho decirlo, pero yo lo asimilé ya
sí me dio mucho miedo, porque entonces llegué otra vez a que si el motorizado se para cerca de la ventana del carro, hay que bajar los seguros, subir las ventanas, salir de noche, los primeros meses fue horrible, ya después de las 8 de la noche no quería estar en la calle. Y bueno, ese proceso de readaptación no es fácil. Ahora, ¿cómo hacer la misma función o el mismo papel que estaba haciendo en Colombia con respecto a la realidad venezolana, pero ahora, estando dentro de Venezuela, sencillamente es ahora mostrarle a ese mismo público, que en este caso que yo gané, que son en Colombia, y a nivel del programa internacional que teníamos y los colegas que logré enlazar, es ahora echarles el cuento de Venezuela desde la vivencia en este momento, estando dentro de Venezuela. Ahorita no son mis familiares los que me dicen qué es lo que pasa, o cómo pasan, o cómo padecen el vivir en Venezuela. Ahora soy yo la que vive esa experiencia, es desde mi perspectiva personal el que puedo hablar de esa realidad, porque a mí también se me va la luz, pasó esta tarde, se desconecta el internet, como acaba de pasar hace unos minutos. Yo tuve que llegar a poner un tanque de agua en mi apartamento porque sencillamente no hay agua. Tuve que aprender a salir a hacer el mercado con lo que hay. El tema de las medicinas, todavía me mandan de Colombia algunas medicinas, porque tengo una condición del colon, es un medicamento específico que no se consigue en Venezuela porque ese laboratorio se fue hace muchos años de aquí y no hay manera de conseguirlo. Entonces, esa realidad desde desde la parte vivencial es lo que ahora yo hago estando aquí en Venezuela. Y todos los que me preguntan, colegas o mis amigos colombianos, Jofra, pero ¿es verdad que esto? Sí, sí es verdad. Y utilizo mis redes y utilizo mi Twitter, es digamos mi red más fuerte. Ahí voy contando. El tema de la gasolina es ineludible. Quieran decir lo que quieran decir, el tema de la gasolina se volvió un punto más en la lista de todas esas condiciones que tú tienes que sortear y que tienes que manejar para llevar una vida en Venezuela. Quieran también o no, hay que decirlo, aquí hay un sistema de pago con una moneda extranjera que no es fácil conseguirla, que no quiere nadie asumir que esa es la condición en la que vivimos y que tienes que también sortear ese obstáculo para poder conseguir bienes para abastecerte de lo que sea. Entonces, es una realidad que está, es una realidad que se vive, es una realidad que se padece y que, gústale o no, a quien quiera que sea que esté en el poder, hay que decirla. Hay mucho temor, yo he tenido temor, tengo colegas, el caso del colega Darwinson Rojas, que se lo llevaron de su casa sencillamente porque hizo un retweet. La embajadora bien lo decía al inicio de sus palabras. ¿Sí hay miedo? Lo hay. ¿Hay amedrentamiento? Lo hay. ¿Es difícil ser comunicador bajo estas circunstancias? Sí, pero es difícil no solo porque te pones en riesgo a ti, sino porque el día de mañana ya no es solo el riesgo tuyo, es el riesgo de los que te rodean, porque la manera de actuar, el modus operandi de esta gente es que si no pueden ir o si no te quieren atacar a ti directamente, atacan a tu entorno. Entonces son tus amigos, son tus familiares, son los más cercanos para hacerte daño. Entonces existe también esa sensación de zozobra, de que si lo digo me puedo meter en un problema. En mi caso, que si yo estoy embarazada, entonces también tengo que limitarme porque ahora yo no puedo ponerme en riesgo yo sola. Es que tengo tengo unas vidas que cuidar y tengo un esposo alrededor que tampoco puedo arriesgar. Entonces empiezas a repensar muchas cosas. Y lamentablemente así no se puede hacer periodismo. Así tú no puedes ser comunicador, porque nosotros estamos para ser esa voz del que no tiene la posibilidad o el alcance de hacerse sentir. Y hacer con periodismo
en estas circunstancias es una de las cosas que yo jamás soñé o jamás me imaginé que podía llegar a experimentar cuando decidí estudiar, cuando logré entrar en RCTV, que eso era un sueño demasiado grande. Entonces, digamos que el papel del comunicador, sea donde sea que esté, bajo las circunstancias que esté, en el país que esté, su valor agregado es poder contarle a su entorno, al país en el que está y a todos los venezolanos o a los que no son venezolanos y aún no internalizan o no concientizan lo que se está padeciendo en Venezuela, hacerlo visible, hacerlo real. Y desde la perspectiva de lo que hablaba Osvaldo, es el registro histórico que mucha gente quizás no quiere que se sepa, nosotros estamos para hacerlo, para contarlo. Y es sin sesgo. En mi caso particular, se los puedo decir, yo lo estoy viviendo, a mí no me lo están contando. O sea que la historia de vida va desde la perspectiva profesional y desde la perspectiva personal. Pero tengo muchos otros colegas que están en otros países donde no están ejerciendo, pero sin embargo empiezan y utilizan sus redes para manifestar cómo es la sensación de ser inmigrante y además están muy pendientes de lo que está pasando aquí. Así que en general, nosotros estamos aquí para un colectivo, nos debemos a ese colectivo y Dios permita, ojalá, que podamos retomar el curso natural de las cosas y que el periodismo en Venezuela se pueda volver a ejercer sin miedo, sin amedrentamiento, sin persecuciones y sin el acecho constante de si lo digo, ¿qué pasa? Básicamente esa es mi experiencia y allí se las dejo y abierta a cualquier tipo de pregunta o comentario. Muchas gracias, Jofrana. Lamentablemente nos estamos quedando cortos de tiempo. Recién se acaba de lograr conectar Osvaldo. Osvaldo, no sé si quieres en un minuto, lamentablemente, poder concluir la presentación tan buena que estabas haciendo, que sabemos que en un minuto no vas a poder, pero si puedes dar algunas palabras para hacer un cierre, porque justamente hoy estamos coincidiendo con la presentación que va a hacer el presidente Guaidó en la Asamblea General de la ONU, con lo cual vamos a tener que cortar para no interrumpir. Así que, Osvaldo, si puedes dar algunas palabras para concluir la presentación. Sí, me disculpo y bueno, con lo que cierro, es parte que la migración venezolana y las historias de la diáspora venezolana no solo dan fe de lo positivo y lo negativo, sino que es una forma de entender lo que ocurre en Venezuela. El rol del periodista es justamente estar atento a esas historias e identificar las diferentes aristas para poder explicar lo que ocurre en Venezuela. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y si quieren la presentación se las puedo compartir y no hay problema. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, reiteramos nuestras disculpas por el inconveniente técnico. La embajadora Elisa Trota va a hacer una invitación y unas palabras de cierre. Y de nuevo, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta ahora. Gracias, Charbel. Realmente, la verdad, agradecer la oportunidad de esta sesión, la oportunidad de Jofrana que nos cuenta en primera persona lo que significa estar reportando desde Venezuela y que creo que, como bien ella lo expuso, además vivenciar lo que incluso hoy con ella pudimos vivenciar, pero además tener la valentía de continuar en esta profesión y en el caso de Osvaldo, además a quien conozco personalmente y que soy testigo del trabajo, del impulso, del tesón a que le pone por justamente poder llevar en cada una de esas historias, en cada uno de sus reportajes, lo que sucede con un emigrante, como la mirada de la diáspora, desde lo positivo, desde lo negativo. De verdad, felicitarlos, agradecerles. No solo son testigos, son protagonistas de esta historia que esperamos, además, recomenzar muy pronto, ¿no? Que estos 20 años tan oscuros, poderles finalmente darles un cierre y que muy pronto ustedes puedan comenzar a contar
la nueva Venezuela a la que tanto estamos apostando, y además donde yo creo que la diáspora, mucha de la cual volverá a Venezuela, y alguna, si no va a volver, seguramente seguirá aportando y aportará muchísimo desde sus distintos lugares, va a tener también un lugar protagónico. Así que, bueno, lamentablemente de verdad que tenemos que cortar. Nuevamente agradecer a la gente de Federalismo y Libertad, a la Fundación Naumann, pero para nosotros es un evento además muy importante el que estamos a punto de presenciar. Los invito a todos, a los que puedan unirse en las distintas transmisiones que se llevarán a cabo de las palabras del presidente Guaidó ante la Asamblea de Naciones Unidas. Es realmente importante escucharlo. Muchísimas gracias a todos y buenas noches, y disculpen nuevamente los inconvenientes técnicos, pero es parte de este trabajo.